Continuamos en vivo y en directo por Canal Antigua, iniciando el espacio de noticias a las 7 a.m. y lo hacemos con la entrevista. CONGECOP, la coordinadora de ONGs y cooperativas de Guatemala, ha presentado un informe en cuanto a que señalan que el MAGA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tan solo ha ejecutado el 18% de su presupuesto. Vamos a hablar de este tema. Nos acompañan acá en el estudio Zuli Morales, ella es analista de CONGECOP, el director de CONGECOP, Elmer Velázquez, gracias ministro, y el ministro de Agricultura, Elmer Velázquez, los dos López, los dos se llaman Elmer, entonces por eso mucha confusión. Bienvenido ministro y señores de CONGECOP. Señalan ustedes que a esta fecha se ha ejecutado solo el 18% del presupuesto de la cartera que dirige el ministro acá presente. ¿En base a qué sacan estos números y en qué se ha ejecutado esto? Nosotros partimos, buenos días ministro. Partimos de el análisis de las cifras que se publican en el SICOIN, en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado. Hacemos un análisis recurrente. La verdad que estamos frente a un problema que ha sido histórico, digamos, en el Ministerio de Agricultura. Ha habido un problema durante casi todos los gobiernos. Lo que varía son los montos de ejecución, pero siempre el Ministerio de Agricultura va rezagado, digamos, en su capacidad de ejecución. Lo que sucede el día de hoy es que si comparamos esta cifra con el año 2011, sí hay una baja ostensible. Es decir, tanto en el 2012 como en el 2013, en la ejecución de este gobierno, se ha mantenido en esos niveles, 15%, 18% ahora para esta fecha, lo cual es bajo. Es decir, si hay una baja sensible entre la última ejecución del gobierno anterior y este. A nosotros nos parece que hay ahí algún problema que parece intrínseco al Ministerio de Agricultura. Hay otros ministerios que avanzan, por ejemplo el Ministerio de la Defensa, pese a las críticas que siempre hay sobre ellos, mantiene una ejecución, pero exacta, regular, llega al 50% de su ejecución a medio año. Pero en agricultura siempre nos pasa eso. A nosotros nos preocupa desde varios sentidos. Uno, quizá es el fundamental, es que estos atrasos significan a nuestro juicio desatención a la población más vulnerable, es decir, a los campesinos más pobres, a quienes a nuestro juicio no solo se debe el MAGA, sino ha sido la propuesta central de este gobierno, ha sido concentrar buena parte de sus recursos y esfuerzos en la población campesina más pobre. Es el sujeto priorizado, tal como dice la Ley de Desarrollo Rural y la Política de Desarrollo Rural Integral que este gobierno afirma haber echado a andar. Ahí es donde vemos el principal problema, es decir, se deja sin apoyo a la población más vulnerable. Entonces, baja de presupuesto, a nuestro juicio, significa poca atención a la población más pobre, que efectivamente es quien más demanda los servicios estatales. Ahora, ministro, ¿coinciden los números de su cartera con los que me señala CONGECOP o a su criterio ha habido más ejecución del presupuesto? Sí, mire, muchas gracias. Mire, quisiera poner algunos ejemplos muy claros. El fertilizante consume el 40% del presupuesto para el Pacto Hambre Cero, que es el que genera ese tipo de problemas de presupuesto. Y el fertilizante ya se ejecutó, ya está en el campo. El problema que tenemos es su regularización dentro de las arcas nacionales. Es decir, se compró, se distribuyó y el convenio que hay es que hasta que se termine de distribuir se paga y se regulariza. Solo ahí tenemos 40%. Con el tema del Triángulo de la Dignidad, hemos colocado 67,000 créditos de 3,000 quetzales cada uno, que equivalen alrededor de 200 millones de quetzales. Y eso tampoco aparece en lo que ellos miran. Ellos tienen razón, lo que ellos están viendo es el número frío de lo que se devenga. Nosotros tenemos 3 datos. El devengado, que es el que ellos están viendo, y estamos en... efectivamente eso es. Nosotros incluso tenemos registrado 12.32%, no 18% como ellos dicen. Pero tenemos el comprometido no registrado, que es todo lo que ya está como el fertilizante. Y entonces con estos datos nosotros calculamos que cuando terminemos de hacer todo el procedimiento
de registrar todos estos datos dentro de finanzas y finalmente termine devengado, vamos a tener ejecutado 68% más o menos. Y esto no es así de la noche a la mañana, porque hay una serie de pasos. Pero en mi caso, yo el tema administrativo, a partir de que ya está entregado el producto, pues yo ya no me preocupo en presionar al equipo, pero sí el hecho de que logremos tener a tiempo el producto. Por ejemplo, nosotros estábamos distribuyendo maíz como semilla, 6,000 quintales, ya están distribuidos. Entonces, ahorita mismo yo sí tengo dos problemas que generan, de los 1,000 millones y pico que tenemos de presupuesto, generan alrededor de 200 millones de problema. Primero, 100 millones que aparecen ahí con presupuestos muy bajos y que ellos lo señalaron claramente, que son dinero que es de FIDA. FIDA es un fondo que nosotros no podemos ejecutar porque el Congreso no ha aprobado al ejecutor. Entonces, si no podemos ejecutar, ese dinero va a permanecer 0 hasta el último día, hasta que el Congreso decida abrir sus reuniones y aprobar ese ejecutor. Hasta ese día nosotros vamos a poder ejecutar. Son 100 millones exactos. Y los otros 100 millones son licitaciones que tenemos levantadas y que calculamos tener en agosto. Según el ministro, pues se estaría llegando a un 68%. Si comparamos el mismo periodo en comparación al año pasado, 2012, ¿qué números pudiésemos comparar? Sí, están en promedio de 40-45%, pero nosotros desde Congecop, más allá de hacer un análisis cuantitativo, también hacemos un análisis cualitativo. Y es una gran preocupación al ver, como lo decía el señor ministro, el 40% equivale a la ejecución de fertilizante y otro 20 y 15% más al Triángulo de la Dignidad. Entonces, eso versus los otros programas de fortalecimiento a la producción, fortalecimiento al almacenamiento de alimentos, que están en 4 o 5%, hay unos que están a 0%. Nosotros nos inclinamos también a ver, estamos ya en el periodo estacional del hambre, estamos en una etapa crítica, hay exceso de lluvias. Versus eso, entonces nosotros podemos observar que, sin embargo, aunque dentro del SICOIN no se reflejen, como dice el señor ministro, o no se hayan metido ya el dinero que se ha ejecutado, también que hay que hacer un balance sobre esos programas que están destinados a fortalecer el incremento de la producción de alimentos en el área rural y que en su mayoría es población vulnerable. Ahora bien, yo quisiera preguntarle a todos acá presentes, ¿estamos ante algo de que se debe de llegar a un 100% de ejecución, o mejor calidad, aunque se ejecute no al 100%, pero calidad en lo que se ejecute? Pero ¿cuál es la problemática entonces, por favor? Bueno, a nuestro juicio deben ir a la par, ¿no? Es una ejecución presupuestaria cumplida, digamos, con calidad, por supuesto, es decir, deben atenderse los dos problemas. A nosotros, una cuestión que nos llama mucho la atención en el caso del Ministerio de Agricultura, no exactamente en este periodo, es que ha habido una dinámica perversa en relación al Ministerio, es decir, el Ministerio tiene baja ejecución y luego eso ha determinado que el Congreso de la República, con ese argumento, le recorte el presupuesto. Llegamos incluso en el gobierno anterior a tener un presupuesto algo así como de 800 millones de quetzales, cuando el ministerio había tenido presupuestos alrededor de 2,000 millones de quetzales. El argumento del Congreso en aquella oportunidad es que este ministerio es incapaz de ejecutar, entonces quitémosle la plata. A nosotros eso nos parece una dinámica perversa, que no necesariamente es que esté en la mente de los ministros, que los ministros tengan una mente maquiavélica, pero sí en una dinámica de Estado. Digamos, un Estado que ha decidido abandonar la pequeña agricultura familiar campesina. Y para eso se vale de una serie de argucias como Estado. No solo como gobierno, ni solo como ministerio, como Estado. Y una de ellas es justamente el presupuesto. Entonces, ese argumento de que el MAGA no ejecuta, luego sirve para eso. Entonces, le quitamos plata. Y nos parece que ahora que se ha priorizado gubernamentalmente la política nacional de desarrollo rural, el MAGA necesita más recursos. Sí. Consecuentemente, el reto para el señor ministro y su equipo es grande, porque deben demostrar ejecución, pero ejecución con calidad.
Entonces, uno de los programas de fortalecimiento a la agricultura familiar campesina aparece con 1 punto y tanto de millones ejecutados, con una asignación de 160. Si eso es cierto, porque así lo reflejan las finanzas públicas, digamos, si eso es cierto, sería fatal, pero digamos, un tiro de gracia a la propuesta política de apoyo a la agricultura familiar campesina, porque va a ser muy fácil que el Congreso de la República diga, bueno, de 181 millones, en 6 meses se han gastado 1 y tanto, entonces recortemos el presupuesto. Esa dinámica perversa es la que nos parece que hay que romper y es el reto, uno de los retos fundamentales del señor ministro y su equipo.